¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días, los saludamos, les damos la bienvenida cuando ya son un cuarto para las 10 de la mañana porque estamos a la espera del lanzamiento de lo que será una nueva versión del Congreso Futuro, la 10ª versión para el año 2021. Vamos a estar en un ratito con eso, un evento que se espera reunir a diversas áreas del conocimiento. Van a ser más de 80 expositores nacionales e internacionales los que están convocados para esta 10ª versión que se va a realizar de una forma particular, porque la pandemia precisamente ha hecho que nos adaptemos a nuestra forma de vivir, nuestra forma de relacionarnos y también las maneras distintas en las que la pandemia nos ha posibilitado poder reunirnos. Por ejemplo, durante este año vamos a estar conectados con diversas áreas del conocimiento, con científicos, con pensadores de los diversos países a través de una modalidad que va a ser 100% virtual. Y para hablar respecto a cómo evitar la incertidumbre, que será precisamente el tema del próximo año, vamos a tomar contacto de inmediato a través de Zoom con Amélie Kim Chiang, quien es secretaria ejecutiva de Congreso Futuro, con quien vamos a estar conversando más respecto a lo que se viene ya para el próximo año. ¿Cómo estás, Amélie? Hola Valeria, ¿cómo estás tú? Muy bien, gracias. Te agradecemos que te hayas conectado con nosotros a esta hora de la mañana y preguntarte de inmediato, ¿qué es lo que se viene para esta nueva versión? Una versión que nos imaginamos se ha tenido que adaptar también a los nuevos tiempos, a esta nueva normalidad. ¿Cuáles son los cambios y las diferencias que va a tener esta 10ª versión con las otras 9 anteriores de Congreso Futuro? Mira, el gran cambio este año es que la 10ª edición de Congreso Futuro va a ser 100% virtual. Es un evento que, como tú sabes, Valeria, se ha venido transmitiendo a través de TV Senado y distintas plataformas en los últimos años, pero siempre había una versión presencial. Este año, Congreso Futuro va a ser 100% virtual, va a estar transmitido vía la página web de congresofuturo.cl, vía TV Senado y vía otras plataformas, diarios nacionales y canales de televisión también. Esto nos permite bajar las fronteras, nos permite llegar a mucho más territorios, mucho más países, mucho más personas. Y te diría que este es el cambio principal de esta nueva edición. Vamos a tener el público todo conectado, ¿cierto? Online. Incluso se va a transmitir este Congreso Futuro desde un estudio de televisión con gente conectada alrededor. Así que te diría que ese es el gran cambio de formato que vamos a tener para la 10ª edición. Claro, van a haber varios elementos nuevos, por ejemplo, la puesta en escena, tú lo decías, va a ser todo telemático, además vamos a tener esta conexión con diversos pensadores, científicos desde diversas partes del mundo y de Chile también, o sea, las personas que participen también van a estar conectadas a través de esa vía y preguntarte, precisamente la pandemia nos da esa ventaja, ¿no?, de poder quizás contar este próximo año, bien digo, con expertos, con científicos que a lo mejor en ocasiones anteriores no habían podido asistir por tema de agenda. Este año van a poder estar. ¿Se les dio esa facilidad para pensar ya en esta programación que tuvieron que realizar para el próximo año? Así es, mira, nosotros pensábamos a inicios del año o a inicios de esta pandemia que iba a ser mucho más complejo convencer a las personas que participaran en este congreso, porque en general los expositores, las expositoras están muy felices de venir a Chile, de conocer el país o de volver a visitarlo y también de encontrarse con las personas acá. Pero en realidad nos fue muy bien porque las personas también están muy ocupadas en sus respectivos países, sobre todo expositores y expositoras del hemisferio norte que tienen las vacaciones cambiadas o el ritmo del año cambiado, y también la gente de edad mayor, personas que tienen más dificultades para moverse y que muchas veces no podían viajar hasta Chile. Así que este año, dentro de este contexto muy especial que tenemos y a veces muy dramático, una de las ventajas que tuvimos como Congreso Futuro es poder convencer a estas personas que se conectaran desde la casa y aceptaran participar. Claro, porque ya hemos como internalizado un poco esta modalidad telemática, por ejemplo, nosotras también ahora estamos conectadas así, tú estás en tu casa, me imagino, en estos momentos, ¿no? Así es.
Y yo Sí. estoy acá en el Congreso en Valparaíso, o sea que la tecnología también nos está permitiendo poder encontrarnos de una forma virtual y eso también nos trae varias ventajas. O sea, tuvimos que aprender a la fuerza, por decirlo de alguna forma. Así es, sí, en realidad, bueno, esto va a ser tema de Congreso Futuro número 10. Obviamente vamos a hablar de nuevas modalidades de comunicación, nuevas modalidades de trabajo y efectivamente el teletrabajo, la telecomunicación en general nos ha ayudado en algunos ámbitos y como tú bien dices, los cambios han sido drásticos, radicales, de un día para otro, todos quedamos un poco remecidos y nos tuvimos que adaptar. Pero una de las ventajas es que gracias a estos cambios también se nos abrieron varios horizontes, ¿no? Para Claro. comunicarnos. Y en Congreso Futuro esto va a ser un aspecto importante para esta nueva edición. Amelie, ¿cuáles son otro de los temas que se van a tratar en esta versión de Congreso Futuro? Porque vamos a tener, me imagino, hartos expositores hablando también respecto a la pandemia, cómo la hemos percibido también en los diversos países. Tú decías estas conexiones virtuales que hemos tenido que ya empezar a adoptar como propias para poder dejar funcionando quizás ciertas áreas que son fundamentales para el desarrollo de la cotidianidad de los países, de los trabajos. ¿Cuáles son también otras de las materias que vamos a poder escuchar durante esos días del 18 al 21 de enero, que es cuando se va a realizar esta nueva versión? Bueno, primero contaste que el tema del año va a ser habitar la incertidumbre y el programa se articula en torno a esta temática. Nosotros hemos querido armar el programa en torno a grandes preguntas que nos deja esta situación de pandemia, pero no solo la pandemia. Hay que recordar que Chile está viviendo una situación social y política muy particular y también hemos querido hacer un alcance a esto como seguimiento también del estallido social del año pasado. Así que esto va a ser parte de, y habitar la incertidumbre es una invitación a también buscar soluciones y oportunidades dentro de estos tiempos oscuros, ¿no? Y de un poquito tratar de proyectarnos en lo que va a pasar más adelante y cómo vamos a poder enfrentar los tiempos próximos. Entonces, dentro de las temáticas, bueno, Congreso Futuro es un evento múltiple, un evento que aborda muchas temáticas, muchas disciplinas distintas y tratamos siempre de hacer sesiones multidisciplinarias. Así que te diría que las temáticas son muchas, pero algunas de ellas son, por supuesto, temas de salud global. Con esta pandemia tenemos una sesión que se llama Un virus entre nosotros, pero también vamos a hablar de los filtros burbuja en redes sociales, que son esos algoritmos en las redes sociales o en los buscadores de la Internet que filtran un poquito según lo que al usuario le gustaría ver y eso también genera un desfase en la información que uno recibe. Y también vamos a hablar de la conquista del espacio, por ejemplo, el hecho de que este año hemos tenido varios logros para llegar ojalá en el futuro al planeta Marte y otros logros a nivel espacial. Vamos a hablar de un cambio de perspectiva, o sea, cómo la pandemia, cómo esta situación de crisis global nos ha obligado a pensar de forma distinta, cuestionar nuestros modelos, por ejemplo, de desarrollo, cuestionar nuestros modelos a nivel de cómo nos estamos enfrentando a grandes crisis como la del cambio climático. A propósito del cambio climático, vamos a hablar de la comunicación, de la ciencia. Entonces, por ejemplo, ¿por qué los científicos que están intentando comunicar sobre las distintas crisis a veces no están escuchados o no se está recibiendo la información de la manera en que se debería recibir, con la urgencia que debería tener? Entonces también ese va a ser un gran tema, porque la ciencia este año ha sido algo importante. Y para darte una última temática muy distinta, ¿cierto? Vamos a hablar de ciencia ficción, porque este escenario de pandemia también nos ha puesto un poco en esa... Casi estamos en una película de ciencia ficción, si bien muchos científicos habían anunciado esta posibilidad de alguna pandemia, yo creo que todos quedamos un poco remecidos y sorprendidos por el impacto y las consecuencias de este tipo de crisis. Así que esas son algunas de las temáticas, tenemos mucho más, pero bueno, la invitación es que se conecten a la página web de Congreso Futuro, que conozcan el programa y por supuesto en enero nos puedan seguir.
Claro, son muchos temas, Amelie, que están precisamente en la palestra en estos momentos, que son preguntas también que nos hemos hecho a diario y sobre todo ahora en este contexto sanitario en el cual nos enfrentamos. En ese sentido, ¿quiénes son los que nos van a poder dar estas respuestas en enero? ¿Cuáles son los expositores destacados para esta nueva versión? Porque ya lo decíamos antes, son más de 80 expositores nacionales e internacionales, pero ¿cuáles podríamos destacar para esta 10ª versión? Bueno, este año vamos a tener a 4 premios Nobel. Es el año en que más premios Nobel hemos tenido. Vamos a tener un premio Nobel de Economía que se llama Joseph Stiglitz y vamos a tener 3 premios Nobel de Física. Son súper interesantes. Por ejemplo, Joseph Stiglitz nos va a hablar un poco de nuevas perspectivas para la economía mundial. También te puedo hablar de Rachel Bronson, que es la CEO de lo que llamamos el reloj nuclear. Es este reloj a nivel mundial que se ajusta cada año según, para calcular un poquito cuándo se vendría el fin del mundo, en base a una medición muy estricta de los riesgos medioambientales, de los riesgos nucleares y otro tipo de riesgos. También pensando en temas de crisis, vamos a tener a Jan Tallinn. Su nombre quizás no le suena mucho, pero Jan Tallinn es uno de los cofundadores de Skype y además es un cofundador del Centro de los Riesgos Existenciales de la Universidad de Oxford y del Instituto del Futuro y la Vida. Muy interesante. Vamos a tener también una persona surcoreana que se llama Yoo Yoon Park, que es especialista en temas de educación y que promueve la educación digital de los niños. Ella dice que en vez de oponerse a la tecnología, hay que acogerla y hay que formar a nuestros niños y niñas a acostumbrarse a la tecnología y saber manejarla para justamente poder anticipar las posibles consecuencias negativas. Vamos a tener también a Martin Rothblatt, que es una emprendedora científica genial, muy destacada en Estados Unidos. Realmente ha hecho un montón de cosas en los ámbitos de la salud, en los ámbitos de los satélites, en los ámbitos múltiples. Y ella nos va a hablar de la inteligencia artificial, del transhumanismo y un poquito de una perspectiva muy amplia de lo que se viene a futuro. Ella es la que va a abrir el Congreso Futuro. Podría seguir, no sé si hay más minutos, pero también contarte que va a venir Alan Savory. Alan Savory es una persona que promueve un modelo de desarrollo regenerativo en el marco de este contexto medioambiental muy complejo en que la biodiversidad se está extinguiendo. Hay personas como Alan Savory que están buscando soluciones y oportunidades para proponer modelos distintos, modelos agrícolas distintos que permitan convivir de mejor forma con el planeta. Claro, son destacados invitados que por supuesto, Amelie, no nos vamos a poder perder en el mes de enero. La gente, para conocer más respecto a estos contenidos, los invitados que se vienen, en congresofuturo.cl pueden encontrar la programación completa y también a través de ese canal se va a estar informando cuáles son los procesos de inscripción para participar para todas las personas y además se va a estar transmitiendo a través de streaming todas estas videoconferencias y además a través de los diversos canales asociados, como por ejemplo el canal del Senado. Amelie, te quiero agradecer este contacto, muchas gracias, te vamos a dejar ahora porque sabemos que ya en poquitos minutos más, de hecho, como en un minuto más se viene el lanzamiento oficial de lo que va a ser esta 10ª versión, así que te dejamos ya liberada. Muchas gracias, que estés muy bien. Gracias, Amelie. Y despedimos a Amelie, entonces, Kim Chiang, quien es secretaria ejecutiva de Congreso Futuro. Y ahora yo los quiero invitar a que continuemos revisando lo que va a ser esta nueva versión con quienes han sido parte importante de la organización también de este surgimiento de Congreso Futuro. Hablamos de los integrantes de la Comisión de Desafíos del Futuro del Senado. El senador Francisco Chaguán nos hizo una invitación para este evento. Hola, soy Francisco Chaguán, senador de la República y miembro de la Comisión de Desafíos del Futuro. Te invito a seguirnos en este Congreso Futuro en su 10ª versión entre el 18 y el 21 de enero de este año. Es completamente online, más de 85 exponentes en este que se ha convertido en el 4º evento de difusión científica más importante del mundo, el único totalmente gratuito, el único organizado por un Congreso Nacional. Síguenos en congresofuturo.cl y en senado.cl. Te esperamos.
sé protagonista de los cambios que vienen por delante. Y la senadora Carolina Goich, también integrante de la Comisión Desafíos del Futuro, nos invitó un mensaje para todos nosotros. Soy Carolina Goich, senadora de la región de Magallanes y Antártica chilena, integrante de la Comisión de Futuro. Y quiero invitarte para que entre el 18 y el 21 de enero te sumes a una nueva edición de Congreso Futuro. Estamos cumpliendo 10 años y estaremos en Santiago, pero también en 9 regiones a lo largo del país, incluida la región de Magallanes. Esta vez la transmisión será 100% online, pero con más de 85 invitados, 4 premios Nobel y destacadas personalidades del mundo de la ciencia y del conocimiento, tanto a nivel nacional como internacional. Síguenos en www.congresofuturo.cl y también a través de www.senado.cl. Te esperamos. Evitar la incertidumbre, entonces, el tema de este año para Congreso Futuro 2021, que usted no se puede perder y que ahora en pocos minutos se va a realizar el lanzamiento oficial, así que tomamos contacto de inmediato con la señal oficial de lo que va a ser este nuevo evento. Los dejamos a ustedes acompañados de ello y también en la grata compañía del canal del Senado. Cuál es la información que vale la pena escuchar, y en ese sentido el Congreso Futuro del 2020 fue iluminador para ver cómo venía un poco este año. Lo que no podíamos anticipar es que todo iba a cambiar tanto, y a esta crisis social se sumó una crisis sanitaria. Muchos expertos utilizan un concepto que viene justamente de la epidemiología, que es la idea de la sindemia, que es cuando las epidemias se combinan. Pero ahora desde el mundo social se usa el concepto de sindemia para decir, mira, los humanos tenemos que aprender a habitar en este contexto difícil, entendiendo que no se va a pasar la crisis sanitaria, que no va a pasar la crisis social, que además tampoco va a pasar la crisis del cambio climático, y tenemos que lograr generar soluciones en este estresante y desafiante entorno. Se pusieron en entredicho todas nuestras certezas, todas nuestras convicciones, lo que nos llevó, queriéndolo o no, a cuestionarnos sobre cómo queremos que sea nuestro presente, cómo fue nuestro pasado, pero sobre todo, ¿qué esperamos que sea del futuro? Una pregunta que le cae como anillo al dedo a nuestro Congreso. Por eso la versión de este año tiene un lema, y el lema es habitar la incertidumbre. ¿Pero qué significa realmente habitar la incertidumbre? La incertidumbre es este estado raro en que nos encontramos, que es poco habitual, ¿verdad? Una inquietud, una falta de seguridad, de certezas, que dejaron de ser la excepción y hoy día en la vida de todos nosotros son más bien la regla. Para habitar es importante entender que este estado de incertidumbre podemos enfrentarlo con una mirada positiva y constructiva. Habitar es vivir habitualmente en un escenario y convertirlo en algo propio. Y si hoy sabemos que lo incierto en realidad va a ser lo corriente, va a ser lo habitual, y que las certezas ya no están ganadas y probablemente no lo estén en el futuro, entonces en lugar de luchar con ello podemos empoderarnos y en pensar en cómo podemos crear en un momento de cambio como el que estamos viviendo. Hoy el Congreso Futuro quiere ser, una vez más, una cancha, un espacio abierto para la reflexión, para el intercambio y para la creatividad. Y nos recuerda que las crisis pueden ser, de hecho, los mejores espacios para catalizar las mejores ideas. Por eso nuestra invitación es a tomar el miedo y esa energía transformadora que habita en el miedo y convertirnos en una sociedad y en un espacio creativo donde podamos leer esta falta de certeza como una hoja en blanco que en realidad es una enorme oportunidad para todos para inventar un nuevo mundo, como habitando desde otro lugar la incertidumbre. Solo el pensamiento colectivo puede ser realmente el conformador del futuro. Así lo han probado algunas experiencias como las ollas comunes, pero también la enorme colaboración que ha habido a nivel internacional sin precedentes para lograr, por ejemplo, tener una vacuna. La colaboración y el colectivo nos abriga en este marco de la incertidumbre, y por eso queremos dejarlos a continuación con algunas reflexiones de quienes nos han acompañado en estos largos 10 años.
vamos a vivir un futuro donde todo lo que conocemos, todo el chasis institucional del siglo XX está quedando obsoleto y anacrónico, donde hay que repensar las instituciones. Estamos en un mundo que está avanzando de forma muy acelerada y nos encontramos a veces un poco sorprendidos con los cambios muy drásticos. Lo que nosotros conocíamos como democracia o democracia occidental, o como queríamos llamarle, tal como la concebíamos hoy día, se está derrumbando. Nos tenemos que acostumbrar a vivir en un mundo donde nuestras certezas están de alguna forma cuestionadas. Yo creo que tenemos que acostumbrarnos a un mundo volátil donde las cosas cambian rápidamente y tenemos más que aprender a convivir y adaptarnos en ese proceso, más que andar buscando cuáles van a ser, ¿cierto?, los lineamientos de ese futuro que es muy difícil de predecir. Ya la lógica de izquierda y derecha o de los polos o los extremos no opera, sino que necesitamos lógicas mucho más dialogantes, donde el desafío es si nos quedamos mirando para atrás o somos capaces de mirar hacia el futuro. En medio de lo vertiginoso de los cambios, donde las crisis llegaron para quedarse y donde en medio también de la cuarta revolución industrial, hoy día tenemos que ser capaces de terminar con el sedentarismo mental. El peso que recae sobre esta generación y sobre este espacio-tiempo en el que estamos viviendo nos hace ser también aquellos que eventualmente puedan definir el futuro de esta llamada raza humana. Vamos a vivir un siglo donde la desigualdad heredada va a ser gigantesca y la posibilidad de que aumente la desigualdad hoy día es cierta y por lo tanto de estallido social. Y esto asociado a la velocidad del cambio, a la obsolescencia de las instituciones y al aceleramiento exponencial de la tecnología es una tormenta perfecta. Entonces, lo que vamos a vivir es un mundo en tormenta. Y vamos a tener que aprender a vivir en la tormenta y vamos a tener que aprender a habitar esta tormenta que es la incertidumbre. Ese es el síntoma de la tormenta, es la incertidumbre. Hace 10 años, cuando el senador Girardi, que fue el que se le ocurrió esta idea al Congreso Futuro, yo era presidente de la Academia Chilena de Ciencias y él nos vino a proponer armar este Congreso Futuro, que era un evento mucho más pequeño, más sencillo, más reducido, pero que ya trajimos a premios Nobel, trajimos a pensadores, a sociólogos, a filósofos, a un lugar común, que era el Congreso de Chile. Entonces, a mí me parece que lo que era necesario era construir un laboratorio de pensamiento estratégico. Y la política por sí sola no puede pensar el futuro. El mundo intelectual, académico, universitario lo puede pensar, pero no tiene los instrumentos de cambio. Y la sociedad está al margen de este proceso, que está en una burbuja elítica. Y por lo tanto, nos parecía que había que construir un laboratorio de reflexión, de pensamiento nuevo, para repensar las instituciones, para repensar las políticas, para repensar el desarrollo de Chile, pero hacerlo juntos. Congreso Futuro parte aportando y buscando desde la Comisión de Desafío del Futuro del Senado ser un puente entre estos grandes avances científicos que en ese minuto a todos nos sorprendían y conectarlos con una sociedad que ha empezado a despertar y ha empezado a interesarse por cuestiones que también hace un tiempo parecían ser solo dedicadas a una élite científica, a una élite política, a una élite empresarial, y que hoy día nos damos cuenta que son temas y son reflexiones que deberían estar insertos en el día a día de todos nosotros. Yo creo que durante estos 10 años lo que hemos logrado es construir confianza primero, confianza entre mundos que habitualmente estaban por carriles separados. El sentar a la mesa a quienes están generando conocimiento, a quienes están haciendo las grandes preguntas de la humanidad, con quienes estamos en la discusión legislativa, el poder abrir además la discusión científica a lo cotidiano y que Congreso del Futuro se instale como una marca, como una invitación que es reconocida, me parece que es un tremendo logro. Para mí, el Congreso del Futuro es una fiesta del conocimiento, es un lugar de encuentro, es una experiencia única, gratuita, de acceso para todos, donde todos somos iguales y donde todos deberíamos poder participar de lo que nos vienen a contar investigadores de renombre mundial y de renombre nacional también.
Yo creo que el aporte ha sido lograr ese equilibrio en que se habla con propiedad del mundo científico, pero de una manera en que la gente entiende que le sirve. Sobre todo desde el punto de vista de la conexión de lo que está pasando hoy respecto al futuro, porque si no, es ciencia ficción. El impacto que ha tenido en la sociedad chilena al cabo de estos 10 años es tremendo. La cantidad de gente que lo sigue, de chilenos que lo siguen en forma remota, es un número muy grande. Pero además, el tipo de invitado que ha venido ha hecho que el Congreso adquiera un prestigio internacional. Es muy importante señalar que el Congreso Futuro no solamente ha traído a Chile los debates de vanguardia, sino que hemos podido avanzar, por ejemplo, en materia de la protección de los neuroderechos. Esta semana recién pasado aprobamos la reforma constitucional y también la reforma legal que establece que Chile es un país pionero en el mundo en términos de proteger los neuroderechos, vale decir, la interfaz cerebro-máquina. En Chile lo estamos protegiendo, generando 5 derechos humanos que surgen nuevos del concepto clásico de la dignidad de las personas. Es un evento que ha evolucionado de manera muy interesante porque desde ese año, hace ahora 10 años, en que partió como un evento entre 4 paredes, hoy alcanza a millones de personas vía streaming, en vivo y en directo, y alcanza a miles de personas en forma presencial, cuando fue el caso, y también es un evento que llega a todos los territorios sin ninguna frontera. Salió de Santiago de Chile, hoy se está realizando con casi todas las regiones del país y también salió fuera del país, salió fuera de Chile. Yo creo que la idea de este laboratorio de innovación social, la idea de esta comisión del Senado, que no solamente, y es tal vez la única en el mundo, participan los senadores, sino tienen derecho a voz y a voto los miembros de la Academia de Ciencias, los representantes de las universidades que puedan presentar proyectos de ley, los propios académicos, los propios científicos, los propios intelectuales, filósofos, es una novedad a nivel mundial. Yo creo que parte de los desafíos que tenemos en esta nueva mirada del futuro es hacerlo desde los territorios y desde ahí construir además lógicas distintas. Y yo quiero desde una mirada donde cohabitamos en el territorio, los humanos con el planeta, que es una lógica distinta, también plantear el desafío para esta versión. Sociedades más complejas permiten que Congreso Futuro también siga aportando en esa línea y siga, por supuesto, aportando a la construcción de un país que al igual que el mundo, tiene la posibilidad de hacer de tener un momento de introspección y poder, quién sabe, poder construir y poder concretar una visión de un país, una imagen de futuro, un ideal de futuro mucho mejor, mucho más interesante y mucho más comprometido también con todos sus ciudadanos. Los quiero invitar a participar y a ser protagonistas de esta nueva aventura que es el Congreso del Futuro. Congreso del Futuro. Congreso Futuro. Congreso Futuro. Congreso Futuro. Congreso Futuro. Congreso Futuro 2021. Conéctate a Congreso Futuro 2021. Habitar la incertidumbre. Habitar la incertidumbre, tener faros, tener un GPS para poder vivir en esta nueva era. Y por si no les quedó claro, habitar la incertidumbre. Esa es la invitación de este año. Tal vez podemos encontrar aquí claves que no teníamos sobre cómo podemos vivir en este estado de desafío y de estrés. Quiero aprovechar de saludar a la senadora Carolina Goich, que está conectada con nosotros a través de Zoom, a todos quienes nos acompañan, están los directores de la Fundación Encuentros del Futuro y sobre todo esta audiencia histórica que siempre nos sigue y que quiere saber qué está pasando, encontrar una fuente directa, una fuente confiable para hablar sobre el futuro. Es importante recordar que esta iniciativa de Congreso Futuro es muy única porque logra aunar el esfuerzo del mundo público con el mundo privado. Son decenas las instituciones, las empresas, las universidades, las embajadas que nos han ido acompañando y se suman cada uno de los años que han pasado en estos 10 años de Congreso Futuro, cada vez son más. Y para hablar justamente de esta historia, de cómo ha crecido, de qué hemos aprendido, es que hoy día
queremos reunirnos con el presidente de la Comisión Desafíos del Futuro, senador Guido Girardi. Acompáñenme. Senador, buenos días. Hola, ¿cómo están? Estamos emocionados después de ver este video, no sé si a usted le pasa, pero siendo uno de los padres de esta iniciativa, mirar cómo cambió la puesta en escena, la suma de colaboraciones, la participación ciudadana. ¿Qué le pasa a usted con este cambio, con esta transformación, esta metamorfosis permanente del Congreso Futuro que ha ido creciendo durante todos los años? Bueno, yo diría muchas cosas, porque en un mundo polarizado, donde falta el diálogo, donde falta la posibilidad de encuentro, donde nos estamos transformando en actores de mundos paralelos distintos que no dialogan entre sí, yo creo que este Congreso Futuro, que ha sido capaz de unir a la izquierda y a la derecha, primero, y que yo lo encuentro muy valioso, que haya posibilidad de construir un proyecto de sociedad, de planeta, de país común. Yo creo que las cosas que no tienen comunidad, que no tienen inteligencia comunitaria, no tienen viabilidad. La inteligencia es comunitaria, por eso que los seres humanos nos distinguimos de los otros seres vivos, porque logramos construir una inteligencia comunitaria, de tener un Congreso Futuro que une a lo más destacado de nuestro país, que une a los territorios, que tienen una potencia y una experiencia y una sabiduría maravillosa en esta relación de los seres humanos que lo habitan y los territorios y su ecosistema y los seres vivos que están ahí, que une a nuestras universidades, a todas públicas y privadas, que une a nuestra Academia de Ciencias, que ha sido, yo diría, un pilar fundamental en una visión no propietaria, en una visión no centralista, en una visión colaborativa, en un tiempo donde no hay colaboración y donde la colaboración es tal vez uno de los valores que nosotros debiéramos reponer frente a un mundo que se transforma cada vez más en individualizado y que promueve el individualismo. A mí me parece que es una terapia y una experiencia maravillosa, y luego que hayamos logrado entre todos en este proceso colaborativo, no centralizado, transversal en todos los aspectos, lograr tener una audiencia de más de 3 millones de personas que lo siguen todos los años. Online, porque tenemos además más o menos 2 millones más que se suman a través de los canales más físicos. Senador, pero ¿existe alguna otra posibilidad en un mundo como el que estamos viviendo que la colaboración? O sea, de alguna forma el estallido social nos dejó claro que solo un acuerdo transversal, que fue el que habilitó el plebiscito, de hecho, es posible para enfrentar una crisis que es transversal. Y desde ese punto de vista, ¿cuál siente usted que han sido como los aprendizajes que hemos tenido en el contacto con estas personas que vienen de todas partes del mundo o de nuestro propio conocimiento local? ¿Cuál ha sido para usted la clave de lo que hemos aprendido en estos 10 años a transformar? Usted mismo se tiene que haber transformado, la institución en la que trabaja se ha transformado. Bueno, yo diría que lo que estamos viviendo es una metamorfosis, es un quiebre, es una ruptura con el tiempo inmediatamente pasado, porque lo que estamos cambiando es de era, de civilización, de relaciones, están cambiando las relaciones padre-hijo, las relaciones entre las personas. Se terminó un ciclo de la historia de la humanidad, es como cuando se terminó Roma y fue invadida por los bárbaros, se terminó una civilización. Lo que aquí ocurre es que a veces no nos damos cuenta que terminó la era de la segunda revolución industrial, que tenía cosas maravillosas, que nos permitió avanzar como humanidad, que permitió generar bienes, que permitió generar derechos y que parió esa revolución industrial del siglo XX y XIX, de la mano de obra, del petróleo, de los medios de producción tradicionales, de los motores a combustión, generó una mejor calidad de vida y generó también instituciones democráticas, una educación para ese modelo, una socialdemocracia y sectores liberales para uno defender ciertos aspectos o para fortalecer el derecho a los trabajadores. Ese mundo ya no existe. Y por lo tanto viene otro mundo, pero que transita a la velocidad de la luz. Eso es lo interesante. Ese mundo transitaba en una era analógica a la velocidad de mis neuronas, que son 120 metros por segundo. ¿Cuál es la ruptura más importante? Es la velocidad.
es la velocidad de los procesos, es la velocidad de las transformaciones a 300 millones de metros por segundo en un mundo interconectado. ¿Qué hacemos? Porque la evolución, el crecimiento de las plantas, el proceso de desarrollo tiene su ritmo y sin embargo el mundo nos está demandando un ritmo que es la velocidad de la luz. ¿Qué hacemos para estar a la altura de la velocidad de la luz para generar cambios? Bueno, hay un neurocientífico, yo lo encuentro apasionante, que se llama Sebastián Boller, que acaba de tener un libro que se ha transformado en un hit en Francia, que justamente lo que él plantea que nosotros hemos sido controlados por una parte de nuestro cerebro que se llama el cuerpo estriado. El cuerpo estriado te refuerza para que tú comas, para que tengas sexualidad, para que te reúnas con otros, porque eran elementos de sobrevivencia en el pasado que eran escasos. Imagínate, hace 2 millones de años tener una pareja sexual o tener información era clave para saber si venía el león o había una gacela, o para comer. La gente que tiene dañado el cuerpo estriado no come. Entonces tú liberas dopamina para tener placer, pero nuestro cerebro hace 200.000 años, la corteza construyó un mundo de abundancia. Y nuestro cuerpo estriado nos sigue presionando y presionando a la inmediatez, a comer todo, a comer rápido. Entonces, ¿qué es lo que dice Sebastián Boller? Tenemos que aprender a educarnos, a reeducarnos para que prime la conciencia y no prime este instinto que te mueve el cuerpo estriado con la dopamina y que aprendamos a liberar dopamina. ¿Te ha logrado controlar su cuerpo estriado? Bueno, a veces lo intento, pero tenemos que aprender a que el cuerpo estriado ahora libere dopamina con la capacidad de esperar. Que no todo sea inmediato, porque la inmediatez te impide tener reflexión, impide el razonamiento, y estamos en un mundo donde estamos siendo rehenes de la inmediatez. Pero entonces, además la inmediatez es premiada hoy día, o sea, en el fondo toda la lógica de las redes sociales nos está empujando a satisfacciones inmediatas. Bueno, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Tenemos que empezar a aprender a liberar dopamina y que nuestros cuerpos estriados lo entrenemos ya no para ese mundo que desapareció, sino para la colaboración. Y les doy un ejemplo. Por ejemplo, hay un experimento con niños y niñas que es muy bonito, son chicos, les dan un dulce, un marshmallow, y le dice, si tú esperas 3 minutos y no te lo comes, te doy un segundo. El 85% de los niños se lo come antes de los 3 minutos porque su cuerpo estriado le gana a la conciencia, a la capacidad de prever el futuro. Pero lo que ha pasado también es que cuando se toman a mujeres, por ejemplo, y a hombres, y se les dice que hay una cantidad de dinero, y usted ese dinero le vamos a dar un premio si usted lo comparte. La mayoría de los hombres no lo hacen, pero la mayoría de las mujeres sí lo hacen. Sí, ¿Y sabe por qué lo hace? Igual por un problema cultural, porque las mujeres fueron educadas desde niñitas a compartir, a hacer cosas por otro. En cambio el hombre fue educado y premiado, tiene estatus social, el estatus lidera dopamina. Si el hombre era competitivo, si era macho, si alguien le pegaba un empujón, era empujarlo él también. Eso es lo que le da estatus al hombre y por lo tanto es un tema educacional. Entonces tenemos que reeducarnos para reeducar nuestro cerebro, para reeducar nuestro cuerpo estriado, para que el cuerpo estriado ahora libere dopamina cuando hay estatus social positiva, cuando el estatus social esté vinculado a la colaboración, cuando el estatus social sea consecuencia de que se premió la solidaridad, el respeto al medio ambiente. Bueno, también hay estudios que plantean que efectivamente uno libera dopamina y genera enorme satisfacción en la solidaridad y en los actos como de empatía con el otro. Senador, le quiero agradecer mucho por este espacio. Vamos a seguir con este lanzamiento y queda claro que nuestro gran desafío, uno de nuestros grandes desafíos es controlar a nuestro cuerpo estriado, entre otras cosas, colaborar. Es reeducarnos para vivir y cuidado. La misma tecnología que puede salvar a la humanidad es la que nos puede destruir. Esto igual que la energía nuclear. Y estamos en un mundo donde la inteligencia artificial y donde los datos son maravillosos, pero cuidado, hoy día, ya lo ha tomado hasta los medios chilenos, ya han empezado a hablar de esto y me parece muy importante, Internet está privatizado. Este espacio que nació como un espacio de libertad y de autonomía está privatizado por Google, está privatizado por Facebook. Nos quitaron justamente este nuevo territorio que es el ciberespacio donde va a transcurrir nuestras vidas, está colonizado. Tenemos que recuperarlo, tenemos que democratizar los datos, tenemos que transformar la inteligencia artificial en un bien público de la humanidad, porque si alguien controla la inteligencia artificial y controla el poder de los datos, tiene el control absoluto
sobre el futuro. Y Oiga, yo creo que no es bueno que nadie tenga todo el poder y que el poder se democratice y que no se concentre. Pucha, esa es una de las grandes lecciones. No es bueno que nadie tenga todo el poder, eso lo sabemos. Las mujeres no solo porque nos enseñan a compartir, sino porque hemos tenido que compartir para enfrentar nuestras dificultades a lo largo de los siglos. Quiero saludar a propósito de las mujeres a Cecilia Hidalgo, presidenta de la Academia de Ciencias, que ya nos acompaña por Zoom. ¿Qué hubo? Hola a todos, cada vez tenemos más conectados en este lanzamiento de Congreso Futuro y el desafío es también a seguir en este mundo de la creatividad, a encontrar nuevas fronteras, a compartir nuevos desafíos, imaginar nuevas preguntas para poder avanzar hacia un nuevo estado, ¿verdad? Junto con invitarlos a todos a seguir este lanzamiento, vamos a conocer hoy día esa pregunta que nos inspiró este año. Para que ustedes sepan, el backstage de Congreso Futuro, nosotros desde que termina el Congreso Futuro hasta ahora, pensamos mucho en cuáles son las preguntas que están vigentes. Leemos libros, hacemos mesas de trabajo y sobre la base de eso levantamos este lema, ¿verdad? Habitar la incertidumbre. Y nos dimos cuenta que ese era el llamado para este año. Estábamos todos conmovidos por la dificultad, estábamos asombrados por cómo nos había cambiado el planeta de un momento para otro y por eso quisimos hacer esta invitación, para que ustedes comprendan mejor cuál es el tono de este Congreso Futuro. Los quiero invitar a ver el siguiente video. Podría haber sido un meteorito, un tsunami. Podrían haber vuelto los dinosaurios o llegado los marcianos. Podría haber sido una bala, una bomba o una guerra, pero fue una pandemia. Encerrados desde nuestra ventana, miramos un mundo paralizado. Quedamos desconcertados, atónitos, tratando de imaginar cómo seguir mientras se desmorona lo que habíamos creado. ¿Qué será del futuro? ¿Qué hacemos con lo que sabíamos y ya no sirve? ¿Cómo desaprendemos lo antiguo para abrir paso a lo nuevo? El destino se nubló y hoy navegamos a la deriva tratando de leer las señales entre la niebla. ¿Podemos entender lo que no conocemos? Hoy sabemos que somos pequeños, que nada es absoluto, estable, permanente. Necesitamos reconstruirlo todo. Relaciones, estructuras, códigos, nuevos sentidos para vivir en la fragilidad, nuevos acuerdos para atrevernos a ser diferentes, nuevos equilibrios para recorrer otros caminos. Recuperar lo humano como la más moderna de nuestras tecnologías. Hoy, por fin, y aunque nos asuste este salto al vacío, nos podemos reinventar. Congreso Futuro, habitar la incertidumbre. Bueno, y seguimos en nuestro modo COVID. Yo quiero aclarar a todos que yo soy PCR negativo. Es la única razón por la que yo no tengo tu full face, Alex Muñoz, nuestro primer invitado. No quisimos esperar hasta que se inicie nuestro Congreso Futuro para poder tener una primera reflexión que nos inspire. Siempre el lanzamiento de Congreso Futuro es una punta de lanza para poder activar este pedazo de nosotros mismos que quiere saber más, que se hace nuevas preguntas, y es por eso que hoy tenemos a 4 invitados como panelistas para reflexionar sobre este lema de habitar la incertidumbre, sobre las oportunidades creativas, sobre las oportunidades urgentes y que ya no pueden esperar. Y tenemos 4 expertos de distintas especialidades que vienen a comentarnos desde su lugar qué es para ellos esta idea de habitar la incertidumbre y cuáles son los principales desafíos. Quiero dar la bienvenida a mi invitado de carne y hueso acá, Alex Muñoz. Él es director de National Geographic Pristine Seas para América Latina, que es el área de Nat Geo que se encarga justamente de la conservación desde el ejercicio de su core, que ha sido históricamente mostrarnos el mundo, pero ahora nos lo muestra y además sigue expediciones científicas, etcétera. Así que Alex es un gran experto en el océano. Muchas gracias por estar con nosotros, Alex. Muchas gracias por la invitación. Siempre es un placer participar en el Congreso Futuro. También quiero presentar a Juan Asenjo, rector de la Universidad de Chile, que también, como ustedes vieron, es parte de los socios fundadores de este Congreso Futuro. Juan está también en modo COVID online. Bienvenido, Juan. Soy Premio Nacional de Ciencia y expresidente de la Academia de Ciencias.
También quiero saludar a María Paz Bertoglia. Ella es presidenta de la Sociedad Chilena de Epidemiología. Es una persona que ha tenido un rol bien relevante durante esta pandemia. Mujer, aparte, es la recientemente electa presidenta. Bienvenida, María Paz. ¿Qué tal, Paloma? Muy buenos días y muchas gracias por la invitación. Y por último, quiero dar la bienvenida a Roberto González. Él es investigador del Centro de Estudios de Conflicto y Cohesión Social, COES. Muchas gracias, Roberto, por estar con nosotros. Muy buenos días, muchas gracias por la invitación, Paloma. Ya, los tengo a los tres a mi espalda. Tengo que lograr que esto sea una conversación muy natural y vamos a partir con Alex Presencial Muñoz sobre... Tu ámbito de trabajo son los océanos. Los océanos han sido lamentables protagonistas de las malas noticias de los últimos años a propósito del cambio climático, de la devastación de los ecosistemas, de la pérdida de biodiversidad. ¿Qué sería para ti la oportunidad de evitar la incertidumbre? A ver, yo creo que nosotros nos manejamos en dos grandes áreas, una biológica o ecológica y también una política, ¿no? Es cierto lo que tú dices, los océanos han sido una gran víctima de la actividad industrial. Sabemos que el 60% de las pesquerías en el mundo están sobreexplotadas. Tenemos actividades de muy alto impacto ambiental como la salmonicultura en la Patagonia, la producción de energía a través de la quema de carbón, que también impacta a los océanos, la contaminación por plástico. Todas esas cosas han impactado muy severamente a los océanos. El cambio climático no solamente ha subido la temperatura del agua, sino que está volviendo a los océanos más ácidos y con eso también ciertas especies están volviéndose más vulnerables, más débiles. Pero la buena noticia es que en los océanos también tenemos gran parte de la solución a muchos de los problemas globales. La capacidad del océano para capturar gases de efecto invernadero es tremendamente importante, es muy grande y por lo tanto entre más protegidos tengamos los océanos, más vamos a aumentar esa capacidad para poder ayudar a moderar los efectos del cambio climático. Es cierto que tenemos que bajar las emisiones de CO2 y otros gases de efecto invernadero, pero además tenemos que asegurarnos que ciertos lugares salvajes, lugares que están en buen estado de conservación en los océanos y en tierra, estén bien conservados, porque de esa manera vamos a ayudar a resolver los grandes problemas como el cambio climático. Así que el océano tiene esta dualidad y la parte que me produce más incertidumbre a mí es la parte humana, ¿no? ¿Qué vamos a hacer al respecto? Porque la solución está en los humanos. La naturaleza tiene sus proyecciones. Si seguimos en esta trayectoria, nos encaminamos hacia una catástrofe. Si hacemos cambios, vamos a poder cambiar esa trayectoria. Pero eso va a depender de nosotros. Y esa es la incertidumbre que estoy seguro que vamos a poder conversar más. Pero la parte política es lo que me interesa a mí, ver de qué manera podemos cambiarla, modernizarla y también adaptarla a los desafíos que tenemos hoy como humanidad. De todas maneras, la parte humana es como el cacho, ¿no? O sea, como que ahí es donde ocurren los milagros y es donde ocurren los enormes problemas. Por eso quisiera seguir ahora con María Paz, que aparte es la mujer de nuestro panel. María Paz, este año tú has estado literalmente en la primera línea, además de que eres una fanática de la atención de primera línea, de la atención localizada y descentralizada pública, eres epidemióloga, y por lo mismo quisiera un poco recoger lo que dijo Alex. ¿Cómo ves tú el factor humano en esta crisis sanitaria y dónde ves tú las oportunidades de esta crisis sanitaria para nosotros, para transformarnos? Bueno, muchas gracias por la reflexión de Alex. Estoy totalmente de acuerdo con que estamos insertos y viviendo una crisis que no es solamente sanitaria, sino que también es una crisis humanitaria y es una crisis en la cual estamos todos y todas llamados a cumplir un rol y dentro del rol que puedo tener yo como lo mencionas tú, presidenta de la Sociedad Chilena de Epidemiología, y quienes tenemos una posición muy interesante en la cual tenemos una plataforma para poder dialogar, la oportunidad que tenemos justamente es de democratizar los diálogos y de poder generar entonces un ecosistema en el cual las opiniones, si son discordantes, incluso también tengan cabida y puedan tener un espacio para poder dialogar.
Y dentro de la epidemiología nosotros tenemos muy claro que no solamente habitamos la incertidumbre, sino que sin esta incertidumbre procesos ecológicos no existirían, ¿cierto? Y nosotros tenemos que también estar llamados a poder entregar esa información a la ciudadanía para entender que la ciencia es y se basa también en la incertidumbre. En la epidemiología y en la política o en la salud pública tenemos grandes verdades que efectivamente son poco inamovibles, pero esas son las menos. En general, en la ciencia y en la epidemiología, la incertidumbre ocupa un lugar importantísimo que necesitamos explicar mejor, que necesitamos que la ciudadanía comprenda que ciertos procesos se basan entonces dentro de esta lógica de la incertidumbre. Y vuelvo un poco a la epidemiología, a la pandemia que estamos viviendo, para comprender por qué nosotros nos encontramos o estamos viviendo este proceso epidemiológico pandémico, y es porque la evolución surte entonces su efecto y genera estos procesos ecológicos a los cuales nosotros estamos llamados a generar entonces diálogo para poder comprenderlos mejor, pero también un diálogo político y ciudadano para comprender que sin mayores inversiones en ciencia, por ejemplo, sin mayores inversiones en estos procesos que son necesarios para generar, por ejemplo, una mejora en la vigilancia epidemiológica para poder responder oportunamente a estos cambios ecológicos. Y ahí el llamado también es a comprender que esta no va a ser nuestra última pandemia. Históricamente y ecológicamente hemos sobrevivido a muchas pandemias y vamos a hacerlo nuevamente en el futuro, pero para poder hacerlo y para que se disminuyan los impactos en ciertas poblaciones que están más vulneradas por la propia lógica social en la que vivimos, lógica política en la que vivimos, y lamentablemente nuestro país, en términos de salud pública, en términos epidemiológicos, somos uno de los campeones de las desigualdades, y por lo tanto también nuevamente nosotros... Nos dejó sin el final de esa respuesta, pero la vamos a reconectar. Claramente la desigualdad ha sido uno de nuestros grandes dolores para enfrentar los desafíos tan enormes que tenemos hoy en día, y la fuente de uno de los grandes problemas que citaron el Congreso Futuro anterior y que nos tiene hoy día conversando durante este. Quiero darle la palabra ahora a Juan Asenjo. Juan, yo hice una presentación resumida de ti, pero en realidad, claro, como Premio Nacional de Ciencias Aplicadas 2004, como ex presidente de la Academia Chilena de Ciencia, me interesaría mucho saber cuál crees tú que es hoy el gran aprendizaje que necesitamos tener los humanos rápido para poder enfrentar un escenario de incertidumbre como en el que estamos. Bueno, a mí el momento en que estamos viviendo me parece un momento importantísimo. El ser humano se ha visto expuesto a este tipo de cambio desde que aparece en la Tierra como especie. Piensen ustedes lo que fue el Imperio Romano, la cultura que tenían los griegos, los romanos vivían como nosotros. Después de los romanos viene la Edad Media, que es una época oscura. Después aparece el Renacimiento, con todo lo que es el arte, con lo que es la cultura, con lo que es la ciencia. Entonces, este tipo de cambio no es algo nuevo para nosotros. Ustedes piensan lo que fue el siglo pasado, lo que fue la Segunda Guerra Mundial, cómo se destruyó Europa en la Segunda Guerra Mundial. O sea, esta pandemia es un problema bastante menor que ese. Pero lo que sí que el Congreso de Futuro ha puesto en evidencia desde que comenzó, hace algunos años vino un gran filósofo de la Universidad de Harvard, Michael Sandel, quien dijo aquí, y esa charla obviamente que está grabada en el Congreso de Futuro también se puede ver en YouTube, que cuando él era niño, las diferencias sociales en Nueva York, cuando él iba a ver un partido de béisbol, eran pequeñísimas. La entrada más cara costaba $10, la más barata costaba $1. Pero el modelo de desarrollo que ha adoptado Occidente, que es un modelo terrible, porque los multimillonarios en todos los países, incluyendo a Chile, es una cosa increíble las diferencias sociales que hay. Lo que yo veo
es que tanto el estallido social que se produce en Chile, pero que se produce también en muchos países de Europa, que se ha producido en Estados Unidos con las últimas elecciones, es un estallido que nos va a enseñar a desarrollar un futuro con mucho más conciencia, un futuro con mucho más humanidad, por decir así, donde hay ya conciencia del efecto del calentamiento global. La importancia de la igualdad de género. Por primera vez, imagínense ustedes que en Chile, para redactar la nueva constitución, va a haber una igualdad de hombres y mujeres. ¿Cuándo se hubieran imaginado ustedes que eso iba a suceder en un país como Chile? Porque yo fui profesor durante 7 años en Nueva York, en la Universidad de Columbia, una de las 10 mejores del mundo, donde empieza en los años 80 el movimiento feminista serio. Y desde ahí yo comprendí claramente la importancia que tiene la igualdad de género, no tanto por ser igualitario, más bien porque la inteligencia femenina es mucho más amplia, mucho más completa que la inteligencia del hombre, que es el macho alfa, ¿no es cierto?, batallador, etc. Y eso recién hoy día se está comprendiendo claramente en el mundo, porque hay los países escandinavos que tienen un número fijo, un porcentaje de sus ejecutivos en las empresas que tienen que ser mujeres. Originalmente lo hicieron por igualdad, pero aprendieron que a esas empresas les iba mucho mejor. ¿Por qué? Gracias a la inteligencia femenina. Ahí además, en el Congreso de Futuro, tenemos aquí como Congreso una bonita medalla, porque hace más o menos 4 años se asumió el rol de justamente generar paridad entre los invitados, entre los expositores, que es un desafío no menor, justamente por los datos que cita Juan. Para lograr traer una mujer al Congreso Futuro tenemos que invitar más o menos a 4 mujeres antes, que nos dicen que no porque están muy ocupadas, porque hay pocas mujeres que los centros de estudios presentan como protagónicas para poder dar charlas. Así que ha sido una tarea titánica lograr equilibrar un poquito la presencia femenina, que es tan urgente para poder tener diversidad en el pensamiento. Quisiera avanzar un poco a la conversación con Roberto. Roberto, tú trabajas en un centro de estudios de conflicto y cohesión social. No puedes estar en un lugar mejor ubicado para el momento político y social y humanitario en que nos encontramos. Tú debes tener algunas claves que nosotros no. Y desde ese punto de vista quisiera saber sobre la base del estudio del conflicto justamente y de la cohesión social, ¿dónde debiéramos poner los acentos para poder enfrentar los desafíos que tenemos? Roberto, ¿estás con el audio apagado o el micrófono? Roberto, ¿tu micrófono? ¿Me escuchas? Tienes el micrófono apagado, parece. Perdón, ahora sí. El gran Zoom. No, es que no podíamos tener un lanzamiento sin este momento. Estaba todo preparado, dale. No es la primera vez ni la última que va a ocurrir. Decía que justamente el tema de la incertidumbre y lo que muchas veces acompaña los sentimientos de amenaza, porque cuando hay incertidumbre, todos los seres humanos en todas las culturas tratamos de rellenar con información suficiente que nos permita reducir esas emociones a veces negativas que produce la incertidumbre. Ustedes todos hemos sido testigos del impacto que tuvo el estallido social en Chile y acto seguido la pandemia. Chile vivió prácticamente un año de tensión derivada de impactos o cambios estructurales que han operado en nuestro entorno. Y lo que enseña no solo la psicología, sino que las ciencias sociales, es justamente lo que mencionaba el senador Girardi, de la importancia de entender que la conducta social e individual deben ser consideradas a la hora de entender cómo nos comportamos los seres humanos, asumiendo que hay una biología que también reacciona frente a ella. Solo por mencionar un ejemplo importante, la cantidad de personas que se movilizó producto de las protestas sociales tenía a la base una crítica fundamental a los conceptos que sustentan la cohesión social. La falta de sentirse parte de una organización, vinculado a otros, el aislamiento, el temor a ser rechazado, conceptos que son claves en la cohesión. Cuando las personas nos vemos amenazadas en esos aspectos tan básicos, que nos permiten sentirnos seguros cuando uno camina en la calle, o cuando uno se puede relacionar con sus vecinos,
a propósito de los territorios, o cuando uno siente que puede confiar en aquellas instituciones que históricamente cumplieron un rol esencial en el funcionamiento de la estructura política, social y cultural, cuando eso se cuestiona, evidentemente se produce una base importante de ansiedad, de temor y sobre todo moviliza a las personas. Si hay algo que ha creado esta crisis que hemos vivido, como toda crisis, ha movilizado cambios muy fundamentales, no solo en la esfera política. Piensen, por ejemplo, cuánto se han desplegado las conductas de ayuda, las conductas solidarias que muchas veces se vinculan a este concepto de la empatía, esta disposición de las personas a ponerse en el lugar de otro, a entender los problemas de otros y a sintonizar con lo que otros sienten y viven. Bueno, esta tragedia que hemos vivido, porque efectivamente lo es en muchas dimensiones, ha llevado a las personas a estar más centradas en la necesidad de otros, a pesar de que uno también ha vivido problemas. Esta dimensión de la amenaza justamente habla de que las personas podemos desplegar tanto temores o emociones negativas como la rabia, que muchas veces incluso nos pueden llevar a tener conductas derogatorias de otros. Recuerden, lo vimos en los medios de comunicación, por ejemplo, que se culpaba a los migrantes a propósito del coronavirus, o se discriminaba al personal de salud, que todos sabemos han cumplido un rol fundamental en el control sanitario de esta crisis. Roberto, las personas querían evitar el contacto con ellos y así sucesivamente. Roberto, ¿y hay alguna forma de estimular la solución más colectiva, la respuesta más buena onda, más empática y de achicar un poco el músculo que nos genera esta otra respuesta más egoísta, más del miedo? El foco central, a nuestro modo de ver, está en lo que nosotros llamamos las normas subjetivas, las normas sociales. Hay una literatura muy importante que se está desarrollando en centros de primer nivel del mundo, como en la Universidad de Princeton, y mucha investigación que estamos haciendo en Chile. Voy a ejemplificar esto. Cuando uno en su hogar ve que sus padres o sus hijos, sus hermanos, sus parientes usan la mascarilla, se lavan frecuentemente las manos, ejercen todas las recomendaciones sanitarias para evitar el contagio, lo que produce eso crea una norma subjetiva donde uno sabe que lavarse, cuidarse, prevenir el contagio es algo esencial. ¿Cómo instalamos esas normas? A través de dos caminos. Uno, cuando uno ve que otros significativos, sean personas influyentes en la vida de uno, o el mismo grupo en el cual uno participa cotidianamente, hace esa conducta. Ver que otros lo hacen, a uno le refiere la idea de que uno también tiene que hacerlo. Y lo segundo es lo que llamamos la norma prescriptiva. La medida en que uno percibe aquellos que son importantes para mí, valoran que uno lo haga. Voy a dar un ejemplo muy concreto. Las personas que más iban a las protestas sociales era porque percibían que sus amigos, familiares valoraban que ellos lo hicieran en representación de su grupo, o porque ellos veían que otros lo hacían. Eso es la influencia normativa. Por tanto, si nosotros ponemos foco en el rol que cumplen las normas, aquellas que guían la conducta individual y grupal, créanme que vamos a ver un efecto muy significativo. Lo que hemos estado viendo en los medios todo el tiempo es que parece que las normas se diluyen y no logramos la consistencia que tiene una norma. El rol que cumple la norma esencialmente es reducir la incertidumbre. Cuando uno se apega a una norma que ha construido y ha legitimado, uno reduce la incertidumbre y por tanto los temores. Eso es esencial que nosotros logremos instalar en la vida cotidiana, en el trabajo, en la vida de la familia, en el barrio, en los territorios. Tu respuesta aplica mucho a lo que han comentado nuestros otros panelistas también, ¿verdad? O sea, no existe la ciencia, como decía María Paz, se basa en la idea de que la incertidumbre nos acompaña, pero justamente estas normas colectivas nos hacen sentir más tranquilidad respecto a esa incertidumbre y de hecho cambiar el rumbo de las cosas. Los países que logran acciones colectivas de cuidado son los que mejor han enfrentado la crisis. Aquellos que se salvan solos, donde prima el individualismo y el egoísmo, generalmente han tenido muy malas respuestas. No quiero decir dónde estamos nosotros necesariamente. Y también los lugares donde mejor se protegen los océanos o donde mejor se enfrentan las crisis, también son aquellos donde uno predica con el ejemplo y logra que otros también se sumen a acciones similares. Antes de seguir con esta conversación, los quiero invitar a algo que todos ustedes deben estar esperando, que es saber quiénes van a ser algunos de los invitados internacionales que nos van a acompañar este año en la versión COVID de Congreso Futuro 2021, pues se los contamos en el siguiente video.
Aren't you worried by the fact that governments, tech companies, and other businesses around the world claim data they've collected about you theirs, generally refuse to give access to that information, and often fail to prove how it was used or shared with third parties? I don't know, for me it seems like a quite disturbing situation. The big question, I think, is not just what do we want platforms to stop doing, but now that they've effectively taken control of our online public square, what do we need from them for the greater good? We were promised that this technology would change everything, including politics. We were told, for example, that technology would lead to the democratization of society. We lived through Occupy, we lived through the Arab Spring, but it didn't actually change anything, or in a sense it changed some things but not others. It gave everyone the opportunity to express themselves, it gave everyone access to information, but it didn't change the basic nature of power. After 30 years of scary climate change communications, more than 80% of media articles still use disaster framings. But people habituate to and then desensitize to doom overuse. So many of us are now suffering a kind of apocalypse fatigue, getting numb from too much collapse porn. The key issues for us now really are climate change and nuclear weapons, because those still are the existential threats to this planet. Very different in terms of time scale and how we think about it, but a science-based issue or set of issues that can help secure us or help make us significantly less secure. In our real world, in fact, we need science and technology to save us from the disaster, the future disaster of climate change, the disaster of rapidly evolving pathogens that can kill us or kill the plants that we survive on, and for other unknown future threats that will occur inevitably over the coming decades and centuries. The worst case scenario is another Great Depression. Many companies will go bankrupt. Banks will find that many of the loans they made will not be repaid. And that's the kind of cascade of effects from which it's very hard to emerge without government assistance. Reskilling is a wonderful idea if we were looking at a future that we actually knew. The one thing we know about the future, particularly 10 years out, is that it's uncertain. And we need to build people for that uncertainty. I really, really hate to hear whenever people say, we need to find a way for our children to compete against AI. What are we talking about? Who are competing with whom, right? Are we losing golden time? So we need to empower every child to become the master of technology. It's time for us to actually change our language. We know from anthropological science that race is fiction, even though racism is very, very real. And we now know from cultural studies that separate male or female genders is a constructed fiction. The reality is a gender fluidity that crosses the entire continuum from male to female. Nos pasa habitualmente cuando vemos estas presentaciones de Congreso Futuro que uno se da cuenta de todas las cosas en las que no ha pensado. O sea, esta idea de que compitamos con la inteligencia artificial o esta idea de que en realidad estamos tan cansados y tan agotados del apocalipsis que tratamos de negarlo, pero cuánto eso nos lleva a un apocalipsis peor o nos pone en peligro como especie, son algunas de las preguntas con las que yo me quedo.
Quiero, antes de pasar a la segunda parte y final de nuestro panel, saludar a los presentadores de Congreso Futuro este año, que hacen posible que nuestro Congreso se desenvuelva de la manera que lo hace. No es fácil, además, confiar en un evento de estas características en el contexto en el que estamos, pero sin embargo es una apuesta sensata si pensamos en que solo en estas preguntas está la respuesta al futuro colectivo, ¿verdad? Entonces, ¿cómo no vamos a invertir en hacernos estas preguntas? Y quisiera volver contigo, Alex, sobre la base de la provocación que fue este video. ¿Cuál es para ti hoy una pregunta urgente que contestar rápido a esa velocidad que el senador planteaba, que tenemos que lograr reeducar ese pliegue que tenemos en el cerebro? ¿Cuál es para ti la solución o la respuesta que tenemos que encontrar rápido en el ámbito del cambio climático, de la conservación oceánica? Para mí lo principal es cómo volvemos a ser una manada donde todos nos cuidamos entre todos. Esa es la clave del futuro de la humanidad. El planeta puede sobrevivir sin nosotros, pero nosotros no podemos sobrevivir sin el planeta y por lo tanto tenemos que lograr un entendimiento común sobre las limitaciones que tenemos. Nosotros tenemos que entender que la naturaleza tiene sus límites y que los problemas que estamos viviendo, los más graves, como el cambio climático, la pandemia del coronavirus, la extinción masiva de especies, tienen una raíz común. Hemos desconocido el límite de la naturaleza. Tenemos que entender esa base común, independiente que pensemos distinto en muchas otras cosas, pero esas son las reglas del juego. Y frente a esa realidad, la pregunta es, ¿cómo vamos a transformar nuestra organización social en una realidad política que aborde ese problema? Hoy día la política no está dando cuenta y no está ni siquiera poniéndose en el caso que tengamos que tomar medidas más urgentes para resolver problemas tan graves como el cambio climático. Hoy día, si uno ve el debate público, el debate político, la pelea pequeña, la demagogia está en todos lados. Va muy lento, y por lo tanto no hemos puesto este tipo de problemas en el centro del debate. Y creo que nosotros tenemos que reagruparnos y transformar nuestra democracia en algo mucho más participativo e inclusivo para organizarnos y todos hacernos responsables de las decisiones políticas que tenemos. Hoy día tenemos personas que realmente viven una realidad muy distinta. Yo me pregunto a los pueblos originarios. Si tú le preguntas cuál ha sido la incertidumbre de ellos, bueno, la verdad es que la respuesta va a ser muy distinta. En el sur del país, en Chile, los cahuéscar, los yaganes han sido sujetos a intentos de exterminio, incluso de genocidio. Imagínate la realidad que ellos están viviendo. Ellos pueden incluso desaparecer como pueblo. Es muy distinto a la realidad de la persona de Santiago. Entonces la pregunta es cómo nosotros integramos esas realidades. No estamos conversando todos juntos, no estamos sentándonos todos a la mesa. Y tenemos que sentarnos todos para tener una conversación entre iguales, abordar los problemas que tenemos y tener un camino común. Eso para mí es lo principal. ¿Cómo logramos este camino político común, independiente que tengamos visiones distintas en lo político en muchas otras áreas? Es bonito cómo desde las distintas disciplinas llegamos a las mismas conclusiones, ¿verdad? Sobre todo cuando uno piensa sistémicamente, el camino es este, ¿verdad? Es sistémico solamente. Te voy a dejar con una pregunta con la que voy a volver después, porque no queremos que aumentar su sensación de apocalipsis con este lanzamiento. Y de hecho quería que pienses en cuál ha sido una gran noticia o un gran avance o un gran estudio de los océanos este año que te haya sorprendido. A mí me sorprendió mucho esto de que las ballenas aportan mucho a combatir el cambio climático. Uno quiere mucho a las ballenas porque son unos animales impresionantes, pero no sabía que ellos además contribuyen a combatir el cambio climático. Si voy a pasar a María Paz. María Paz, de esta inspiración que fue el video que acabamos de ver, ¿cuál es la pregunta que a ti te surge? Lo mismo que le preguntaba a Alex, urgente de resolver a una velocidad que nos permita salvarnos de algo, resolver algo que sea muy, muy necesario hoy. Yo te diría que me surge más que una pregunta, una reflexión muy urgente de realizar,
y es que generalmente cuando nosotros emitimos recomendaciones para tener un mejor ecosistema o para tener una mejor calidad de vida, solemos como centrarnos en las decisiones individuales, en la libertad de elección, y lo pongo así como bien entre comillas, porque es muy importante reflexionar que estas decisiones individuales o incluso estas normas subjetivas suceden dentro de un contexto que está mediado por los determinantes estructurales, y nosotros como salubristas, como epidemiólogos, entendemos muy bien que estamos llamados a relevar el rol que tienen las estructuras, que tienen los gobiernos, que tienen en general quienes son los tomadores y tomadoras de decisión, para que dentro de este ecosistema de amplias decisiones individuales realmente las personas puedan acceder a una mejor calidad de vida. Y esto va muy ligado a temáticas de zoonosis epidemiológicas que también están ligados a cuando entonces nosotros generamos condiciones en el ecosistema para tensionar que disminuyan entonces las probabilidades de tener otras pandemias, de tener más zoonosis. Y esto va muchas veces ligado a que tendemos a forzar que son las personas, entonces individuos, quienes son las que van a cambiar el curso de todos estos procesos que son tan complejos y que muchas veces están mucho más ligados a las decisiones y a las determinantes que son estructurales. Nosotros les podemos decir a las personas, por favor, usen mascarilla, por favor, tengan entonces cuidado, manténganse con distanciamiento físico, y eso por supuesto que lo tenemos que mantener. Hay algo interesante, muy interesante lo que está planteando María Paz. No necesariamente todo el mundo comprende el concepto de zoonosis, que es este salto de una enfermedad, en este caso del mismo COVID, que es la tesis que está a la base de por qué surgió esta pandemia, desde especies salvajes, exóticas, el murciélago, el pangolín, a las personas. ¿Por qué ocurre esto? Porque estamos presionando mucho los ecosistemas, porque estamos muy cerca. El último informe del panel de cambio climático plantea que uno de nuestros grandes peligros es que estresamos tanto los ecosistemas, devastamos tanto los entornos, eliminamos a tantas especies que la naturaleza ya no tiene los límites suficientes para protegernos a nosotros también, para generar sus barreras de contención para las epidemias. Y por eso se producen estos saltos zoonóticos. Así que mucho en el autocuidado y mucho en el cuidado colectivo y mucho en mirar cómo nos estamos desarrollando son algunas de las claves para el futuro, definitivamente. Juan, quisiera seguir con esta misma pregunta para ti. Si tú tuvieras que elegir un desafío hoy que tenemos que lograr resolver durante el Congreso Futuro, ¿cuál sería esa elección tuya? Bueno, está clarísimo, ¿no? Es el futuro de nuestra especie en el planeta. Yo creo que incluso la pandemia nos ha hecho ver un poco más allá lo frágil que es nuestra especie, y por lo tanto lo importante que es que nos preocupemos del cambio climático, de los millones de toneladas de plástico que hay en el océano, de las energías limpias, etc. Y en eso, así como tú tenías ciertas dudas, ¿no es cierto?, en qué estaba Chile en todo esto, el impacto internacional que ha tenido la votación reciente del apruebo muestra que la sociedad chilena realmente quiere algo nuevo. Es algo que internacionalmente ha tenido un impacto tremendo, y en toda la prensa internacional y las opiniones dicen que en ese sentido Chile ha dado una demostración importante. Por lo tanto, así como si ustedes han leído lo que ha dicho o lo que ha escrito la presidenta del Instituto de Chile, Adriana Valdés, en una columna editorial ayer y en una entrevista que se le hizo la semana pasada, la importancia que tiene la nueva constitución, tener una constitución que realmente refleje a todos los chilenos, no como dice aquí mi colega Alex Muñoz, ¿no es cierto?, que la politiquería, bueno, estamos los chilenos aburridos de la politiquería, así que queremos mirar al futuro. Chile además es un ejemplo en lo que son las energías limpias, porque es un ejemplo internacional. Y eso gracias a quienes, a los senadores Girardi, Goy, Chaguán, etcétera, que son los que han creado y apoyado el Congreso Futuro. El Congreso Futuro se ha dicho que es algo único. Entonces tenemos que aprovecharnos en cierta forma de lo único que es este Congreso Futuro
que por lo que acabamos de escuchar, las personas que vienen reflejan al 100% lo que es el pensamiento del futuro. El año pasado invité yo a Frances Arnold, una gran amiga, Premio Nobel de Química, que ha sido un baluarte en lo que es la química verde, ¿no es cierto?, la química del futuro, y por eso fue la primera mujer norteamericana en ganar el Premio Nobel de Química. Y así, ¿ok? Así que este congreso yo creo que va a ser un hito muy importante en la historia de nuestro país. Que así sea, tenemos francamente la urgencia de cambiar rápido. Y ahí me gustaría, Roberto, saber si tú tienes alguna reflexión respecto de cómo hacen los sistemas para cambiar rápido, porque parece que la ciudadanía logró manifestar el cambio de una forma, no sé si fue rápida, pero es lo que se ve más urgente, ¿verdad? La ciudadanía también tiene redes que son como las plantas y logran descentralizadamente organizarse y de esa forma generar soluciones, como son las ollas comunes, pero como también son las formas de participación que se han desarrollado en los territorios, en distintas zonas, ¿verdad? Entonces, ¿cómo hace la política, cómo hace la burocracia, cómo hace la institución para avanzar más rápido y no ser una víctima de la inercia de la que ha aprendido durante todo el siglo, ¿verdad? Ciertamente, los cambios, como nos enseña la historia, tienen ritmo, tienen etapas. Y Chile, que ha experimentado muchos cambios en su historia, los historiadores lo narran en sus extensos textos, vive y ha tenido momentos muy importantes. El que vivimos el año pasado, en octubre de 2019, fue un pic que gatilló un cambio de gran envergadura, como muchas veces se le ha llamado un estallido social. Cuando eso ocurre, moviliza a las personas en todos los niveles, en el mundo político, en el mundo de la discusión de la cultura, y por tanto nos pone un enorme desafío, que yo creo que lo esencial a lo que vamos a estar expuestos es justamente a entender cómo podemos vivir en la diversidad, en la diferencia, que se traduce en la multiculturalidad, que se traduce en la equidad de género, que se traduce en el reconocimiento a los migrantes, a los pueblos originarios, a las minorías sexuales, a las personas que piensan distinto por sus ideas políticas, por sus ideas religiosas, en fin, el gran desafío. Y esto no solo ocurre en Chile. Si ustedes han visto la manera como se ha polarizado la élite política en general en el mundo, da cuenta de esta dificultad para poder lidiar con mucha información, pero por otro lado con el clamor literal de la sociedad civil, de la gente común y corriente que hoy día está exigiendo cambios muy fundamentales a cómo vivimos, cuáles son las reglas que nos van a ordenar la vida en sociedad. Por eso el cambio de la Constitución y el masivo apoyo que tuvo en este referéndum habla justamente de esa necesidad urgente de escuchar y de vincularse. Hay una iniciativa muy importante, esta idea de conversar con quien piensa distinto. Cuando les hablaba acerca de las normas, justamente las nuevas normas surgen cuando uno empieza a entender que hay otros que tienen legítimamente una perspectiva distinta. Nosotros no vamos a poder cambiar nuestras posturas, nuestras costumbres, nuestros hábitos, nuestras interacciones, si no aprendemos a interactuar con quienes piensan distinto. Ese es el mayor desafío que enfrenta nuestro país, porque ha polarizado las actitudes y las creencias. Por eso este Congreso Futuro, cuando pone de relieve el tema de los medios de comunicación, la gran cantidad de información que nos otorga la tecnología, que por un lado nos nutre de muchos datos, también nos impone enormes desafíos, porque mucha esa información nos puede guiar también para conductas que son, sabemos, muy negativas, cuando se genera una funa o cuando se deroga a alguien porque piensa esto. El desafío de vivir en la diversidad es lo más grande que va a enfrentar este país y todo el mundo en general, porque ya estamos interconectados. Me gustó mucho lo que dijo Alex a propósito de esto, de encontrar cuál es el bien común. Eso es lo que habla la cohesión, encontrar un foco en el bien común, aquello que nos ordena pero que nos permite expresarnos, vivir en tranquilidad sin saber o sin estar preocupado que otro va a amenazarnos producto de que uno piensa distinto. En lo político, en lo religioso, en lo que respecta a los valores. Por tanto, conectamos el mundo individual, las libertades, con el interés común y el interés de la sociedad. Tenemos que salirnos del enfoque de que mis necesidades son las primarias. Y eso es una tensión enorme en la literatura, porque las personas, por un lado, buscamos satisfacer nuestras necesidades,
Pero bien sabemos cuando las necesidades de otros no están satisfechas, nos encontramos con un problema de solidaridad. Y eso es justamente lo que tenemos que lograr, un buen balance. Una nueva constitución, una forma de articular la nueva política, cómo funciona la justicia, cómo se ordena un Estado, son los temas que deben preocuparnos. Y eso tomando en cuenta la diversidad cultural, política, de valores que existe en nuestro país y que tenemos que aprender a reconocer y sobre todo visibilizarlos. Esa es la forma de reducir la amenaza. Los grupos que no se visibilizan experimentan amenaza y las personas naturalmente frente a la amenaza podemos reaccionar de manera más radical, como lo hemos visto. De todas maneras. La amenaza es una respuesta a una consecuencia que se deriva de la falta de reconocimiento, de valoración y de respeto a esta diversidad que es tan importante. Hace poco, en una conversación sobre la nueva Constitución, surgió una idea que francamente a mí no se me había ocurrido, que era lo importante que es que quienes nos representen en la Constitución sean personas que integren mecanismos de participación en sí mismos, algo que la política ha perdido en su forma de comunicación con quienes representan, ¿verdad? O sea, ¿cómo hacemos que el constituyente que uno elija sea alguien que tenga canales de escucha para poder representarnos a todos o que entienda que tiene una misión colectiva y no personal, ¿verdad? Es algo muy urgente. Quiero cerrar este panel con 1 minuto por cada uno de ustedes respecto de las bonitas cosas que ha traído esta crisis. Comentaba yo, este año ha sido por lejos el año que más he aprendido de ciencia en todos los ámbitos, en temas de medio ambiente, con todas estas postales insólitas como de película de los animales tomándose las ciudades, ¿verdad? Pero también comprendiendo mejor cuál es el impacto que tiene cada una de las especies y cómo estamos conectados con ellas. Entonces, por eso me gustaba, te ponía el ejemplo de las ballenas, Alex. Me gustaría que cada uno de ustedes identificara cuál ha sido como el aprendizaje y la esperanza para el futuro, y con eso cerramos. Alex. Bueno, las crisis nos hacen tomar conciencia de nuestra fragilidad y también de la necesidad de buscar soluciones. Yo creo que la gran noticia que podemos sacar del 2020 es ver cierta recuperación en el ánimo de cooperación, sobre todo internacional. Si uno ve, por ejemplo, la elección de Joe Biden en Estados Unidos y cómo él desde el primer día dijo: si yo soy elegido presidente, voy a volver al Acuerdo de París sobre cambio climático. Cómo ese ánimo va también generando confianzas para poder impulsar procesos que son muy necesarios. También muchos países se están comprometiendo ya a aprobar una meta de protección del 30% del planeta, en mar y en tierra, porque tienen claro que para ayudar a la resolución de estos problemas globales tenemos que tener nuestras áreas naturales bien protegidas. Son cosas financiarla además. Y financiarlas con mecanismos de financiamiento efectivos. Lo que pasó con la vacuna para el COVID-19 también es muy espectacular. Es precioso, sí. Cómo cortamos digamos, los tiempos que normalmente tomaba 10 años desarrollar una vacuna a prácticamente 1 año. Son cosas que hablan de un ánimo de colaboración muy importante. Y eso nos trae también cierta humildad que es muy necesaria. Hemos sido tan soberbios como humanidad, donde pensamos que éramos invencibles, donde los océanos eran indestructibles, donde el aire era tan abundante que nunca nos iba a faltar. Bueno, hoy día tenemos problemas graves que están amenazando las bases mismas de la vida humana en la Tierra. Y hemos tenido que con humildad aprender eso y entender que si no trabajamos juntos vamos a desaparecer como especie. Es así de simple. Y esa es la lección que yo creo que hay que sacar, que la cooperación es lo que va a asegurar el futuro de la humanidad. Hoy sabemos que somos pequeños, dice nuestro relato. Qué impresionante que nos hayamos enterado a propósito de una pandemia. María Paz, quisiera A ver, vamos con Juan porque parece que María Paz tiene un tema con su conexión. Juan, ¿cuál es para ti la gran buena noticia de esta crisis? Bueno, como lo he dicho y también como lo acaba de decir Alex Muñoz, es que está comenzando a renacer la solidaridad en nuestra sociedad y en nuestra especie. El ser humano tiene a ambos lados, ¿no es cierto?, el individualismo y la solidaridad. Y el individualismo está empezando a morir y está renaciendo la solidaridad. También la importancia que ha percatado la sociedad en general que tiene la ciencia, ¿ok? Y eso en los países europeos, los países desarrollados y muchos países
han comenzado a invertir una tremenda cantidad. ¿Para qué? Para tener la vacuna, y creo que eso en el próximo año va a comenzar a permear en Chile. Así como el senador Girardi, la senadora Goich, el senador Chaguán y otros han tratado de que aumente el presupuesto de ciencia, tecnología e innovación en Chile. Yo creo que finalmente eso ya se va a plasmar para el año que viene, en que la sociedad y, bueno, seguramente también los políticos se hayan dado cuenta, que los gobiernos, que la importancia que tiene invertir en ciencia, tecnología e innovación. Muchas gracias. Sí, la ciencia en el centro, de verdad. Greta Thunberg hace un tiempo ya fue pionera en decir: en la ciencia confiamos y detrás de la ciencia tenemos que estar, y eso se volvió una verdad absoluta con la pandemia. Por eso quería preguntarte a ti, Roberto, ¿cuál es para ti la noticia esperanzadora de esta crisis y que nos da una visión del futuro? Ciertamente creo que la posibilidad de que todas las ciencias, voy a hablar de todas, se hayan unido en torno a entender esta problemática que ha afectado no solo al desarrollo de una vacuna, que ha sido esencial para poder dar un inicio a una nueva etapa en el control de la pandemia, todo lo que se ha gatillado en el plano de la economía, de las relaciones sociales, de las relaciones de pareja, las tensiones en el sistema educacional. Esta pandemia y esta crisis mundial ha gatillado y ha despertado en nosotros este sentido básico de la interdependencia. Mientras más nosotros logremos que las ciencias, todas las ciencias en sus mundos distintos, empecemos a trabajar de manera integrada, interdependientemente, vamos a poder dar respuesta a preguntas más complejas que no solo se resuelven tomando focos específicos, sino que requieren que concurran visiones, sobre todo porque la dimensión humana y social ha estado bastante alejada en general de la toma de decisiones de los conflictos que muchas veces se enraizan en factores sociales. El estallido que vivimos y el efecto de la pandemia en la vida social de las personas ha ilustrado justamente esa necesidad, que el cuerpo académico, los investigadores de todas las disciplinas deben unir esfuerzos. Este ha sido un gran ejemplo y me parece que nos abre un espacio de mucha esperanza hacia adelante. Y lo segundo es enfatizar la colaboración. Las personas en las peores condiciones que uno se puede imaginar, y quiero mencionar un ejemplo muy concreto. Me tocó estar muy de cerca en la iniciativa de Conecta Mayor, una fundación que creamos en la Universidad Católica donde trabajo, con el propósito de llegar a las personas mayores que están en condiciones más vulnerables, más aisladas, viven solas en condiciones de pobreza. Bueno, constatamos mucha gente ayudando silenciosamente a aquellas personas que están desvalidas. La solidaridad se expresa justamente en aquellos momentos en que vivimos la amenaza y la incertidumbre. Creo que ese es el camino esencial para poder mirar con esperanza al futuro. Si no hay una crisis como la que hemos vivido, probablemente nos tomaría mucho más tiempo generar aquellos cambios que hoy día estamos viviendo. Cuesta entenderlo, porque la gente entiende a veces que la atención es algo malo. La atención es necesaria para que ocurran los cambios. Sin embargo, eso significa que tenemos que moderar y regular y ponerle borde, como dicen los físicos. Porque también en un extremo la radicalización y sobre todo la violencia puede conllevar a generar o a exacerbar mayores daños o correlatos negativos que no quisiéramos tener. Hoy requerimos un país cohesionado, orientado al bien común, disponible para conversar y ponernos de acuerdo en aquello que todos queremos y valoramos. En eso hay un amplio consenso en todo el país. Muchas gracias, Roberto. Perdimos a María Paz porque, bueno, así también es la nueva era, ¿verdad? Tenemos que adaptarnos a las cosas que están, a cómo de pronto teníamos pensado el evento de una manera y termina saliendo de otra. La flexibilidad, la espontaneidad, la creatividad, como valores que nunca antes fueron tan importantes como ahora, sobre todo para no pasarlo tan mal con el cambio, ¿verdad? Pero ustedes se preguntarán en cuestiones prácticas. En periodismo nosotros tenemos una estructura que cuando enfrentamos cualquier noticia que es como ¿qué, cómo, cuándo, qué va a pasar, dónde? Ese tipo de preguntas son las que queremos contestar para ustedes respecto de la versión 2021 de Congreso Futuro.
Bueno, con la información, con esta conversación, gracias a todos nuestros panelistas, a María Paz, que se cayó en el último momento, nos dejó ahí esperando su respuesta, la vamos a conseguir para ustedes. Ya saben más o menos quiénes vienen, son muchos más, todos los años son muchas las conversaciones que se tienen en el marco de Congreso Futuro, y no solo ocurren arriba del escenario, también ocurren en las casas, entre las personas, a propósito de preguntas que nacen y que después se desarrollan como árboles y crecen y permiten que las cosas cambien, ¿verdad? La idea es que todos quedemos convocados a descubrir nuevas sorpresas en este evento que ya se ha convertido en el evento de divulgación científica más grande de Sudamérica. Ustedes pueden ver toda la información en nuestra web www.congresofuturo.cl, en las redes sociales que permanentemente están tratando de hacer contacto con todos ustedes, de mantenerlos al tanto de alguna reflexión, de alguna idea, de algo que se perdieron. Los ingredientes están arriba de la mesa para que se hagan una idea de cuál va a ser el sabor de este extraño Congreso Futuro online, un mundo que está girando muy rápido, mucho más rápido que el de ayer, uno que necesita que arreglemos esto de la arruga del cerebro que nos comentaba el senador Girardi al principio y que lo hagamos rápido, que aprendamos a evolucionar a una velocidad distinta a la que la evolución ha tenido hasta ahora su propio ritmo. Una pandemia que nos hizo enfrentarnos con la pequeñez del ser humano, con la necesidad de ser humildes, solidarios, una crisis que nos asusta, pero que hoy podemos encontrar, en la que podemos encontrar mucha creatividad, humor, soluciones distintas y esta certeza de que no hay certezas. Una invitación a enfrentar, ojalá sin miedo, o aprovechar el miedo para transformarnos y sobre todo a no detenernos, porque no hay tiempo que perder en muchos ámbitos, en combatir la pandemia, en combatir el cambio climático, en enfrentar desafíos como la igualdad de género, que son hoy día cuestiones de vida o muerte para la humanidad. Hoy comienza nuestro Congreso Futuro 2021 con un llamado para todos, para todas, a mirar hacia adentro, hacia afuera, para encontrarnos con lo desconocido y por fin habitar en una mayor paz esta incertidumbre. Bienvenidos a la versión 2021 y muchas gracias por acompañarnos hoy. Habitar la incertidumbre es el tema entonces para esta 10ª versión de Congreso Futuro que se va a realizar desde el 18 al 21 de enero y con este lanzamiento, con este encuentro damos inicio entonces a lo que ya va a ser el desarrollo de Congreso Futuro 2021 que va a tener más de 80 exponentes nacionales e internacionales, una versión que va a ser completamente online, que usted va a poder seguir a través de las múltiples plataformas, que se va a poder participar también a través de esa modalidad y vamos a poder conectarnos además con todos estos pensadores científicos que van a estar con nosotros desde diversas partes del mundo a través de esta nueva normalidad que se ha instalado ya en nuestra sociedad, pero que nos va a permitir ahora poder conectarnos con ellos, poder llevar también esta versión diferente de lo que va a ser el Congreso Futuro, que yo les decía se va a estar desarrollando desde el 18 al 21 de enero, que va a tratar diversas temáticas, por ejemplo, relacionadas con la pandemia, con esta nueva normalidad, con el teletrabajo, también con la neurociencia. Son parte de los temas que se van a tomar esta nueva versión y que usted va a poder seguir a través de las múltiples plataformas. Nosotros antes de este lanzamiento les mostramos las invitaciones que hicieron algunos integrantes de la Comisión Desafíos del Futuro, que recordemos son protagonistas en la organización de este evento, la senadora Carolina Goich, el senador Francisco Chaguán. Veíamos también durante este lanzamiento al senador Guido Girardi, quien es el presidente de la Comisión Desafíos del Futuro, y también nos quiso enviar un saludo, otro de los integrantes de esta comisión. Hablamos del senador Juan Antonio Coloma, a quien vemos a continuación. Hola, este ha sido un año increíble, por muchas razones, pero tenemos que seguir mirando hacia adelante porque también el conocimiento, la ciencia,
nos tiene que ayudar a salir de esto y a mirar con otra perspectiva lo que viene. Y te quiero invitar en forma especial, porque creo que es simbólico, a este próximo Congreso del Futuro, entre el 18 y el 21 de enero del próximo año, donde con más de 85 especialistas online, viniendo de todas partes del mundo, con temas imposibles más de contingencia, hacia dónde vamos, cómo salimos de esta, qué oportunidades tenemos en distintos campos, podremos reflexionar y resolver de mejor manera lo que se nos viene. Y nuevamente vamos a mantener algo muy importante. Va a estar en la región metropolitana y en 9 regiones en forma simultánea, con invitados especiales, con temas de actualidad, con temas de futuro. Eso que ha marcado que es el congreso más importante en Latinoamérica y uno de los más importantes del mundo. Te invitamos a participar a través de la página web del Congreso del Futuro y del Congreso. Estoy seguro que este décimo, porque la décima ocasión en que estaremos juntos, será histórica, porque tendremos esa fuerza para salir adelante con alegría, con entusiasmo y con capacidad de resolver los temas que nos aquejan. Te invitamos de verdad y con entusiasmo. Durante estos 9 años en que se ha realizado Congreso Futuro en nuestro país, se ha instalado como uno de los eventos más importantes de la ciencia y que se realiza desde Chile y que ha tenido presencialmente la participación de 150.000 personas que han asistido durante estos 9 años a los eventos que se han realizado de forma presencial. Esta vez vamos a poder participar también, pero a través de una modalidad distinta, adaptada, completamente telemática. Personas de los diversos países y también de todas las regiones de Chile van a poder estar presentes en cada una de las videoconferencias que van a estar realizándose desde el día 18 al 21 de enero. Recordemos que son 4 premios Nobel los que van a estar presentes durante esta 10ª versión. La programación completa usted la puede revisar en la página oficial de Congreso Futuro, también en sus diversas redes sociales, y seguir cada una de las transmisiones de estas videoconferencias que van a estar realizándose a partir de enero en la señal oficial de Congreso Futuro a través de la señal de streaming, y también en el canal del Senado. Vamos a estar llevando hasta ustedes todas estas transmisiones en vivo y en directo, y además de los diversos canales asociados. De esta forma entonces yo me despido de este lanzamiento ya de lo que es el Congreso Futuro. Los dejamos invitados para que se queden en la programación del canal del Senado, y en la tarde nos reencontramos nuevamente porque hay trabajo de sala de sesiones durante este día lunes. Nos vemos en un rato más.